cívicos, cívicas, aquí en Clever, como todos los días lunes, haciendo un análisis de la última semana. No estamos con Lucía Damer porque se va a unir a nosotros el próximo lunes, aunque de ahí se va a despedir por un tiempo más largo, porque va a ir a hacer una pasantía a Harvard. Estamos como siempre con Nacha Churra, con Pirincho Navarrete. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron este lunes? Bien, con un poquito más de... un poquito más de esperanza, cansado. Yo creo que ha sido un tiempo súper cansador, apaleado, ¿no? un poco apaleado. Además, hoy día tenemos ¿En elecciones en el sindicato. serio? Sí. ¿Qué estás diciendo acá, Nacha? No tengo clases después voy a las elecciones. Pero ¿Vaya a la reelección? No, cierro ya mi ciclo. Va. Ha sido interesante, mucho aprendizaje, pero un cargo desgastante, mucha entrega, y yo creo que tiene que haber renovaciones. Es bueno. No, pero bien, con más esperanza que otros lunes respecto al devenir del país. Pero además te tocó un momento bien como lleno de cosas. Sí, que yo creo que con perspectiva uno lo agradece cuando está en algún puesto de liderazgo y te tocan hartas cosas. En el momento debe ser con mucha presión. Sí. Pero yo creo que con la perspectiva es interesante Sí, haber estado pero por ahí, otro lado, esta revolución cultural que se está produciendo de manera subterránea y cada vez más visible en paralelo a la crisis social, tiene aparejado un cuestionamiento profundo a las organizaciones y a las instituciones. Entonces, mucho de eso también ha llegado al sindicato, o sea, de cuestionarse la estructura, la forma, los procesos eleccionarios, de cómo se difunden. O sea, hay un montón de prácticas históricas que empiezan a quedar un poco fuera de juego y obligan a replantearse a las organizaciones, y eso nos ha golpeado y hemos tenido turbulencias complejas. Sí, claro. ¿Pirincho, tú? Igual, estamos, creo, todos un poco cansados. No sé si optimista es la palabra, menos pesimista diría yo. Ya, vamos avanzando un poco. Y que se termine el año, francamente. Yo pensé que iba a decir que se termine esto y yo te iba a decir, mira, yo no sé. No, el año nomás. No, el año nomás. Basta con eso por lo pronto. Necesitamos recargar las pilas para afrontar además un tiempo que se viene que va a ser bien difícil. Sí, y que va a ser con hartas cosas. Bueno, empecemos a poner algunos temas. Uno que se tomó, yo diría, la última parte de la semana que terminó, y tiene que ver con algo que nuevamente trajo una discusión muy tensa al interior de la oposición, específicamente diría yo el Frente Amplio, y ahí con el Nacho nosotros tenemos parte que ver, somos Frente Amplistas. Entonces le voy a decir a Pirincho que parta. Yo le iba a proponer al revés, como ustedes son nosotros? Frente Amplistas, yo soy todo oídos en esta vuelta. A propósito de la ley antisaqueo, que incluye una serie de otras medidas, y lo que provocó no solamente una tensión en el bloque compleja, sino que además unos ofrecimientos de disculpas públicas que hicieron varios parlamentarios y parlamentarios que la votaron del Frente Amplio, pero las más viralizadas, diría yo, fueron las de Giorgio y Gabriel, por lo que significan para el bloque, los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que lo hicieron además desde sus propias redes sociales, mirando a la cámara, se grabaron ellos mismos para ofrecer disculpas, porque se votó en bloque la idea general de legislar la ley antisaqueo, y bueno, ellos dieron una explicación de qué se había aprobado a propósito del articulado en pequeño. No sé si quieres partir tú, Nacho, entonces. Sí, yo tal vez proponer una mirada un poco más amplia de lo que se ha denominado, lo que hemos observado como una cierta crisis al interior del Frente Amplio, ¿no? A propósito del pacto y luego a propósito de esta votación. Yo pienso que... una crisis más. Yo pienso que hasta antes del 18 de octubre, el país en su conjunto estaba, por decirlo así, dominado y conducido por un ideario de una derecha liberal que estaba en el gobierno, además, y por lo tanto la izquierda era, desde la izquierda ciudadana, la izquierda partidista, oposición, y por lo tanto estaba haciendo siempre un contrapunto, y en muchos casos una bancada pequeña de 20 diputados y diputadas, haciendo más bien un ejercicio testimonial, ¿cierto? Pero esta crisis cultural, política, social, de alguna manera ha producido desplazamientos de poder. Y uno de esos es que yo creo que efectivamente la ciudadanía, o si queremos la esfera pública, ha recuperado un espacio de construcción de poder y de alguna manera ha tomado una agenda, ¿no? Quitándosela y arrebatándosela
de alguna manera, a esa derecha liberal que estaba en el gobierno. Y ahí se ha producido naturalmente y sin quererlo o sin declararlo de manera explícita, un acercamiento entre el ideario de la izquierda y un cierto sentido común ciudadano. Ayer te lo decía Matamala o Macarena Pizarro en una entrevista que te vi, Bea, que además me gustó mucho, así que te felicito, muy clara. Te decía precisamente como probablemente muchas de las demandas que hoy día están puestas en la esfera pública, que parecen apropiadas por la ciudadanía, son parte, por ejemplo, de las propuestas del proyecto político del programa de gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿qué creo yo que es lo que ha pasado? Que la izquierda, de ser oposición, de pronto, ciertas circunstancias históricas le pusieron una posibilidad de conducir procesos. Y creo que cuando tú estás de alguna manera con espacios más reales o simbólicos y por construcción de poder, tienes muchas más posibilidades de que se empiecen a notar las diferencias al interior de ese conglomerado. Y efectivamente, esto que parecía algo más homogéneo cuando era oposición a la política derecha, neoliberal, más radical, en la izquierda, hoy día nos damos cuenta que tiene no solo matices, que tiene diferencias absolutamente estructurales en los diferentes segmentos que componen desde la izquierda, el PC, los grupos sociales, los movimientos, hasta al interior del Frente Amplio. Yo creo que esto inevitablemente va a generar un rebaraje de lo que se ha llamado la centroizquierda o la izquierda en los últimos años. Chiquillos, pero ¿fue un error o no fue un error haber votado la ley en los términos en cómo se votó? Para mí sí. ¿Por qué? Para mí sí. Yo creo que hay varias, perdona Nacho, sí. Hay varias, yo coincido con el Nacho de una cuestión, solo para dejar eso porque me parece que es interesante para el análisis más de fondo, que he escuchado mucho de algo como que Chile se transformó en estos días en otra cosa y yo creo que lo que pasó es que corrimos un velo de lo que Chile es y que no estábamos viendo en muchos sentidos. A lo mejor sí estamos viendo un nivel de rabia, descontento, pero hay otras fracturas y otra polarización y otras debilidades que quizás no veíamos y que hoy día se corrió un velo y la estamos viendo tal como son, muy en crudo. Y yo creo que eso está pasando a nivel familiar, personal, a nivel de vecinos, amistades, en el trabajo y claramente en los sectores políticos. Y lo digo en el sector donde yo estoy, en el Frente Amplio, claramente también. O sea, absolutamente. ¿Por qué creo que es un error? Y yo creo que es un error anterior a la ley antisaqueo. Para mí es un error porque creo que hoy día lo que hace falta primordialmente, ¿y por qué salió la gente a la calle? Primordialmente por una agenda social. Entonces, instalarse, y esto tiene que ver también como con un tubo en que se mete la gente en el Congreso y que es parte del problema, que parece que en el Congreso están y pierden un poquito el sentido de lo que pasa afuera. Creo que hoy día lo que hay que presionar es una agenda social que no existe, que es muy menor, que necesita una apuesta real, fuerte, grande. O sea, yo lo decía ayer en la entrevista, acá no hemos visto que se toque nada aparte de esta institucionalidad que genera muchos de los problemas. No se ha dicho nada de las AFP, nada de las bancas, nada de las ISAPRES. Todavía no se anuncia un envión fuerte respecto a la diferencia de trato en Chile, respecto a quién comete los delitos y por qué a algunos se les llaman malas prácticas y a los otros se les llama delincuentes. Entonces, creo que ese era nuestro foco y no caer en un foco que es secundario. Perdón, no lo estoy minimizando, digo secundario porque creo que lo primero porque es consecuencia tiene mucho de otra que cosa. ver exacto con la movilización que finalmente permite que en forma minoritaria haya saqueo, violencia, quema, en fin. Entonces creo que hay que poner el foco en lo que hoy día le está doliendo a Chile y no siempre estar mirando la salida corta que es esto se detiene deteniendo la violencia. No es así. Eso no es entender la profundidad. Y porque yo Vinicio, te respondo, también yo creo que fue un error, porque creo que la política tiene evidentemente, quizás más, pero al menos dos dimensiones, una simbólica y una pragmática. Y creo que en este caso, si bien en términos pragmáticos a lo mejor se requiere la tipificación y el aumento de pena, el delito de saqueo, y es una problemática que está enfrentando parte importante de la ciudadanía en baja, considerable en los últimos días, creo que el factor simbólico, tal cual como plantea la Bea, de desplazar la discusión al problema de seguridad ciudadana como si fuera un problema en sí mismo y no una consecuencia de una condición del país que genera, entre otras cosas, las condiciones en el espacio público para que grupos que lo único que tienen como objetivo es vandalizar, robar y saquear, terminen cometiendo los delitos.
Ya, yo estoy en desacuerdo, chiquillos, con ustedes en la forma y en el fondo. A ver, voy a partir por algo que es más o menos obvio, y es que yo creo que especialmente en los momentos que estamos, se puede, para decirlo de manera coloquial, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No veo necesariamente el por qué el haber discutido estos proyectos en algún sentido oscurece la necesidad de una agenda social que se ha venido trabajando con más o menos éxito en paralelo. Y de esa perspectiva, creo yo, uno de los problemas principales que enfrentamos justamente tiene que ver con distinguir o separar la legitimidad de la demanda social que ha sido extraordinariamente fuerte, intensa y que ha hecho cambiar de manera radical el discurso público con el ejercicio de la violencia que, si bien, como dice Nacho, ha ido bajando, mantiene niveles de virulencia que, a mi juicio, no solamente contaminan, sino que contribuyen poco al objetivo que justamente hay detrás de este esfuerzo. Yo, además, en el caso de Gabriel y Giorgio, que les tengo mucho aprecio, creo que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Como alguien dijo por ahí, tuvieron largas discusiones, presentaron indicaciones, en fin. Y creo que el error obedece más bien a una cierta presión de su propio público que a una convicción de que hubieran estado equivocados. Es decir, no creo que dos personas extraordinariamente talentosas no se hubieran podido dar cuenta de nada de lo que se dieron cuenta, según sus propias declaraciones, en un lapso de 2 o 3 semanas, para finalmente sí, solamente cuando vieron lo que estaba ocurriendo en Twitter, en sus bases, en fin. Y eso, querido, es falta de carácter. Talante, le llaman los españoles, una palabra, en mi juicio, súper bonita. El error, evidentemente, si existió o no existió, creo que tuvo que haber sido percibido de manera antes, de forma más genuina, y no necesariamente, o digamos más bien lo hace sospechoso, desde simplemente la reacción que en un cierto público esto generó. Ahora, desde el punto de vista de fondo, a mí me pasa que yo creo que es interesante preguntarse quién criminaliza la movilización social. Si aquellos que no distinguen entre la movilización y la violencia o justamente entre quienes quieren hacer ese esfuerzo. Evidentemente los derechos de manifestación, de movilización, de libertad de expresión chocan muchas veces con otros derechos que son igualmente importantes, el de circulación, el de propiedad e integridad física. Pero ustedes comprenderán que es muy distinto, por ejemplo, creo yo, el afectar la circulación de las personas o de los vehículos a través de una marcha pacífica, que efectivamente destruir la propiedad pública y privada para quemar y hacer barricadas. Es muy distinto, creo yo, incluso afectar la propiedad privada pintándola, rayándola, que saquear de manera inmisericordia y varias veces y poniendo en peligro no solamente locatarios, propietarios, incluso huéspedes, como hemos visto hoteles, de manera tan reiterada. Y creo que también es distinto, evidentemente, gritar, hacer consigna, incluso insultar a la autoridad, que finalmente tirar una molotov o agredir de manera más consistente, o no solamente a la policía, sino que a un conjunto de personas, no distinguiendo mujeres y adultos mayores, como hemos visto. Y todo eso me parece que debería hacerse en un espacio en el cual tenemos el legítimo derecho a movilizarnos, a protestar, y por lo tanto lo hacemos en el marco de ciertas reglas que legitimen ese proceso. Y por eso taparse el rostro, me parece a mí, en una democracia, es una señal tan contraproducente. Entonces, a mí de repente lo que me pasa es que creo que a quienes no distinguen lo uno de lo otro, quienes no distinguen la movilización de la violencia, quienes incluso naturalizan ciertas conductas como parte inevitable de la manifestación, son, fíjate, más responsables de criminalizar la movilización social que de repente las personas que lo miran con algo de distancia, incluso con algo de desdén o con algo de sospecha. Sí, lo que pasa es Yo estoy en desacuerdo. yo estoy en desacuerdo porque en primer lugar creo que nadie ha relativizado, yo no he escuchado a nadie relativizar ni avalar ni en público ni en privado los saqueos o qué sé yo, la violencia explícita contra mobiliario público, privado, todo lo contrario. En todos los espacios he escuchado una condena transversal. La pregunta que uno podría hacerse de fondo, Pirincho, es ¿por qué nuevamente el gobierno, como tantas otras veces, insiste en tirar un paquete de medidas en el que va una cuestión que parece razonable, como la del saqueo, y otras que efectivamente tienen como objetivo criminalizar? A mí no me gusta mucho el concepto de criminalizar la protesta, pero al menos de coartar las posibilidades de que una protesta se exprese, y digamos las cosas por su nombre. Una protesta ciudadana, si no interrumpe
las microprácticas culturales, los flujos propios de la ciudad, no tiene ningún efecto. De acuerdo. ¿Cierto? O sea, es decir, si tú no alteras de algún modo las condiciones naturales propias de producción, de desplazamiento de la ciudad, podéis sacar 5 millones de personas a la gente todos los días y no va a haber ningún cambio estructural. De acuerdo. Los cambios se producen cuando de alguna manera tú pones en crisis cuestiones. La pregunta es ¿hasta dónde es válido poner en crisis? ¿Cierto? Porque uno podría decir, una manifestación, por ejemplo, una comunidad que está, qué sé yo, permanentemente maltratada por una chanchera con olor al lado de una carretera. Y han salido 300 veces a la carretera con bandera. Han mandado 300 cartas al alcalde, ya no sé qué. Y un día deciden poner 5 neumáticos, prenderlo, cortar la carretera. Bueno, y alguien va y dice, chuta, parece que hay que atender a esta gente. Uno podría decir, ¿es válido o no es válido? Es complicado. Es complicado porque si uno tuviera efectivamente una democracia en que todas las voces pudieran ser escuchadas en los espacios legitimadas de manera de gravitar realmente en la esfera pública, en el sistema político, probablemente cualquier mínima medida de fuerza sería considerada impropia. Pero cuando tienes todo lo contrario, cuando tienes un sistema que ha desoído durante décadas las necesidades ciudadanas, uno dice, bueno, aquí parece que hay que permitir o legitimar algunas medidas de fuerza ciudadana que permitan que las voces se terminen escuchando. La pregunta es cuáles sí y cuáles no. Y en eso yo creo que había absoluto consenso, por decirlo así, de la clase política, que los saqueos son una cuestión absolutamente repudiable y condenable. Sin embargo, el gobierno insiste nuevamente en un paquete de medidas que obliga de alguna manera y que es una jugada, es un jaque a los diputados de oposición y particularmente a los frente amplistas de decir, chuta, o doy una señal de impunidad o de no condena absoluta a esta cuestión o trato de hacer un gesto, y lo que yo creo que apostaron ellos fue decir, es posible que mucha más gente de la oposición también condene estos otros artículos, dejemos solo el de saqueo y la señal sea clara. ¿Fallaron en su estrategia? Fallaron. Creo que a nivel simbólico hace un daño, entre otras cosas, porque este programa lo estamos dedicando a hablar de esto y no de la cuestión. O sea, logra lo que el gobierno quería, que es desplazar el eje de la discusión en la esfera pública desde la cuestión de los derechos sociales, desde los impedimentos que está poniendo la derecha para hacer una convención constituyente realmente representativa y democrática, hacia nuevamente el problema de seguridad ciudadana, que además va sistemáticamente en baja. Sí, yo coincido con el Nacho, pero también algunas cosas. Creo que los errores pueden ser en amplio, digamos. O sea, a mí no me cabe la menor duda que lo leyeron, que tuvieron una discusión. No es que no hayan entendido lo que leen, digamos, sino el error es tomar una decisión. Y cuando hablamos de la presión externa, ¿la presión externa de dónde viene? Viene de nosotros mismos, ¿sí? Por eso es un error, en el sentido de no tener la sensibilidad de que no estás representando a quienes representas. No es como una presión de un grupo de poder, no, es la presión de quien te pone en el lugar donde estás. Por eso me parece que es valioso que reconozcan, pucha, metimos las patas, no estamos representando bien a la gente que nos puso acá. Creo que querían representar y yo entiendo lo que pasa con muchos pequeños comerciantes en Chile, y comerciantes más grandes también, con el temor que tienen al saqueo, o con la gente que quiere que vuelva a la normalidad el negocio en la esquina donde pasaba todos los días a comprar pan y parte de su vida. Si entendemos eso, y por eso el saqueo tenía algo específico que ver, aunque, ojo, hoy día tiene sanción, no es que hoy día no tenga sanción el saqueo, digamos. Entonces, pero lo que tiene que esta ley, sobre todo cuando se legisla en caliente, y lo hemos visto tantas veces, legislar en caliente, cuestiones específicas, o sea, hoy día y hay algo que sí no comparto, que estemos buscando, yo sé que no está en el mismo paquete, pero una ley anti-encapuchado, o sea, que tú no te puedas cubrir la cara, a mí me parece que eso, aunque lo pongamos en medio de las movilizaciones, creo que no tiene ningún sentido, es como directamente, porque hoy día hay movilizaciones, vamos legislando todo lo que está pasando en la calle, hay barricadas, con ley contra la barricada, entonces aquí hay ley contra... Uy, por favor, ¿cuánto nos ha enseñado en el último tiempo de lo que significa legislar en caliente nuestra agenda de seguridad pública? Estas agendas cortas que no han servido de nada en Chile. Entonces, pongamos un poquito más de seriedad. Y el otro tema que me parece que se nos escapa y que
por verlo todo en binario, terminamos siempre no entrando a la profundidad, y eso a mí me preocupa mucho, que es como, no podemos hablar del tema de la violencia, porque si tú llegas a poner algunos cuestionamientos respecto a qué pasa efectivamente en profundidad con la violencia que se ve en la calle, es como, está con los violentistas, entonces todos evitan entrar a esa profundidad, y yo creo que es un tema abierto hoy día. Estos fenómenos de movilización grandes, que son, y lo hemos repetido 1000 veces, son en una enorme cantidad pacíficos, siempre tienen grados de violencia, y se repite así constantemente en este tipo de estallidos en el mundo. Ahora, podemos entrar en profundidad de por qué pasa esa violencia, pero tiene que ver con momentos en específico. A mí me encantaría que entráramos en profundidad en ese tema. Es complejo hoy día, pero ojalá entremos, porque algo pasa ahí, hay un quiebre ahí, en la sociedad. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué están ahí? Entonces, creo que desacoplar las dos cosas e insistir en decir los violentistas y la movilización pacífica, y yo creo que es difícil ponerlas aparte, no porque sean los mismos, sino porque una se aprovecha de la otra, y la más masiva es a la que tienes que atender para desactivar la otra. Es muy difícil desactivar la otra si no desactivas la masiva. Entonces, por eso creo que también fue un error hacia dónde apunta. Ese es mi tema más de fondo. De acuerdo. Y un poquito es como... Y yo creo legítimamente que la gente se equivoca. El tema es no equivocarse tanto, ni a cada rato, ¿no? Onda, somos tontos, no pesados en este tema. Yo en eso creo, Bea, es un acuerdo que tenemos, no sé si es el único, pero es un acuerdo que tenemos, que efectivamente la discusión ha sido sumamente binaria. Cuando te escuchaba pensaba, fíjate que si yo diera vuelta a los argumentos me resulta igual que escuchar a mucha gente que ha escuchado derecha. Decir, no legislemos en caliente, estamos tomando decisiones que no vamos a poder pagar en 10 años más. Ha habido una cantidad de cosas que han ocurrido que ellos han quejado de que probablemente no obedecen a ningún racional, a ninguna calma, a ninguna tranquilidad. Subir el ingreso mínimo a 850.000 pesos, meter un componente de solidaridad como va a ocurrir probablemente el sistema previsional, haber subido como nunca la pensión básica solidaria. Yo creo que buena parte del problema es que en general tendemos a desatender la demanda que tenemos al frente, creyendo que la nuestra es la única y fundamental. Ha habido un esfuerzo importante en materia social que ha tenido los mismos defectos que tú le atribuyes a la agenda de seguridad ciudadana. Probablemente, y en eso sí estamos de acuerdo, haya una que sea más importante que la otra, porque evidentemente influye el satisfacer las causas que hay detrás de una parte, no de todas, de una parte de la violencia, al hecho de poder combatir la violencia, pero justamente aislarlo significa hacer este esfuerzo. Yo no quiero que legislemos con tranquilidad, es decir, yo creo que hay un nivel de urgencia en una cantidad de temas que algunos de ellos, y la mayoría, tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, y otras no. Y lo que me parece es que, en general, poner el argumento de miremos esto de manera más sistémica no solamente contribuye a oscurecer un problema que para la gente, la familia y la izquierda siempre ha sido un tema complejo como el orden de la seguridad, sino que también contribuye a perder el sentido de urgencia para un conjunto de personas que no puede seguir esperando por una cantidad de demandas sociales que sí tenemos que tratar con urgencia y sí tenemos que tratar de una manera mucho más rápida de lo que le estamos haciendo hoy día. Y hay cosas que a ti te parecen que son menores o no tan graves, y a mí me parece que sí. Es decir, a mí me parece que el hecho de defender que un ciudadano pueda cubrirse su rostro para manifestarse públicamente es un contrasentido de tal magnitud como el hecho, y ha ocurrido, de que haya carabineros reprimiendo sin su identificación. Pero más allá incluso del derecho a cubrirse el rostro, que a mí me parece que es una cuestión absolutamente legítima, digamos, cubrirse el rostro, cubrirse el cuerpo, es decir, salir a la calle como uno le parezca, digamos, salir de corpóreo, pero si no estamos hablando de una cuestión estética. Pero Pirincho, yo tengo la sede del sindicato, está en Bellavista, y yo me vaya a manifestar en una placita, tengo que pasar todos los días por ahí encapuchado y salir todos los días por ahí encapuchado, así, forrado entero, porque los lacrimógenos ya están en el piso y el puro pasar con la bicicleta levanta el polvillo y tiene que salir absolutamente, ¿cómo que se llama?, cubierto. Por lo tanto, yo te diría, perfecto, si queremos discutir la profundidad y la complejidad, por ejemplo, de una normativa como esa, no tendríamos que partir, por ejemplo, eliminando el uso de bombas lacrimógenas como para decir, oye,
no hay ninguna justificación de término sanitario, o si queréis de sobrevivencia, aquí para que la gente, porque yo te aseguro que la grandísima mayoría de la gente, probablemente un sector que quiere causar desmanes lo usa para, digamos, tener el anonimato, para ocultarse, pero la grandísima mayoría de la gente que ocupa pañuelo ya como un símbolo de la resistencia, del feminismo, o simplemente para cubrirse, lo hace porque es insufrible estar en Plaza Italia antes, durante una movilización, una concentración por el polvillo ambiente lacrimógena. Entonces no me parece menor ese argumento. Y también el otro, y yo ahí lo discuto también. Cuando hablamos de una agenda social como subir las pensiones, no lo estamos hablando en caliente. Estamos hablando de una agenda social o de un estallido que tiene que ver con un elástico que se cortó de un tema que hace años que se está exigiendo en las calles. O sea, eso sí que no lo estamos discutiendo en caliente. No estamos discutiendo en caliente el salario mínimo cuando hace años que estamos diciendo que el salario mínimo en una familia pequeña no alcanza a superar el límite de la pobreza, y eso lo estamos diciendo desde el periodismo, desde las distintas organizaciones académicas que se dedican a hablar sobre los temas de desigualdad, desde sectores políticos también, que esto no alcanza y que hay que hacer esfuerzos mayores. O sea, no estamos discutiendo esto en caliente, esto tiene que ver con una discusión que viene hace mucho tiempo y que tiene que ver con el estallido. Eso no lo estamos discutiendo en caliente. Lo que sí estamos discutiendo en caliente, por ejemplo, es lo que pasa hoy día a propósito de una movilización en la calle. Por eso yo hago la diferencia. Por eso tiene sentido de urgencia, y lo otro tiene que ver con atacar un momento en específico. Es que mi querida Bea, no es tan así, fíjate. No es tan así. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de la locución. Hay una cantidad de problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Y cuando yo digo legislar en caliente, no lo estoy diciendo como una crítica, lo estoy diciendo más bien al revés. Creo que requiere un cierto sentido de urgencia que nunca ha tenido. Y por lo tanto, incluso estoy dispuesto a pagar los costos de tomar decisiones como una comunidad política que no fueron necesariamente perfectas porque hay una demanda legítima detrás. Pero respecto a los otros temas tampoco es muy caliente. Fíjate que la primera ley de encapuchado viene de la primera administración de Sebastián Piñera, exactamente. Viene ya hace prácticamente 10 años atrás, donde veníamos efectivamente discutiendo cuáles son los límites o contornos que permiten o que hacen justificable o que incluso dignifican la protesta social. Pero venían de las movilizaciones estudiantiles. Así es. O sea, también de un Eran momento reactivas a un de momento. Absolutamente. Claro. Y que tenía que ver con atender un fenómeno que significa cómo nosotros compatibilizamos el legítimo derecho a movilizarse con otro conjunto de derechos que también son importantes, entendiendo y evidentemente, y esto uno no es naif, de que toda movilización genera una tensión de quiebre. Pero aún así, incluso en los ejemplos que tuvo Iña y Nacho, me parece que pudiera ser incluso no solamente más loable, más efectivo. Interrumpir la carretera sentando 100, 200, 1000 personas que efectivamente prendiendo una barricada, porque lo que hay detrás y lo que estamos tendiendo a hacer es justificar la última razón. Yo de verdad creo que efectivamente, en tu caso en particular y otro, no me cabe la menor duda, que te tapa el rostro porque se hace insufrible caminar por las lagrimógenas. Pero tú y yo... ¿Tú crees que una ley anti-encapuchados deberíamos legislar algo como eso? Yo creo que sí. Porque creo que tiene que ver con una cuestión que es sumamente importante de aquellas cosas que nosotros estamos dispuestos a proteger. Y yo como creo que la movilización y el derecho a manifestarse es una cuestión sumamente importante en una democracia, es que creo que hay ciertas condiciones, voy a poner un ejemplo extremo, como la condición que existe en cualquier parte del mundo de que nadie en una manifestación, por ejemplo, puede sacar un arma. Del hecho de que como no tengo nada que esconder, como no tengo nada que temer, como la comunidad política me protege... Pero Pirincho, ¿tú estarías dispuesto a poner como condición entonces que para que se sancione el uso de capucha en una marcha, se prohíba el uso de lacrimógeno? No, lo que pasa es que en mi caso en particular, yo no estoy hablando de la capucha por sí misma, y por eso el ejemplo que me ponía y tú no era precisamente el mejor. Estamos hablando de lo obvio, chiquillos, si no vayamos a la frontera, estamos hablando de la persona que deliberadamente tapa su rostro para cometer un delito. Pero es que por eso te digo. No es la persona que está caminando con un pañuelo, una chiquilla que está caminando con un pañuelo antiaborto, una manifestación. Como lo que pasa en la calle. Pero el asaltante de pasamontaña de cómic, Pirincho, ese malla de la capucha,
está cometiendo delitos que son harto más graves que el ponerse capucha, digamos, por lo tanto, y esos delitos están penados y tipificados en la ley y tienen penas normalmente bastante altas. Estamos hablando del marco de la movilización. Y si tú vas a la movilización, vas a ver efectivamente lo que se ha de llamar la primera línea, que es un grupo que representará, no sé, un 2%, un 1% de los marchantes, digamos, la gente que está concentrada, haciendo resistencia, porque lo cierto es que hoy día lo que hacen es hacer resistencia para que Carabineros disuelva el derecho a la manifestación pacífica. Pero luego tienes un amplísimo porcentaje de gente encapuchada que lo está haciendo protegiéndose de la lacrimógena. Y es así, Pirincho, o sea, es cosa de estar ahí. Entonces te pregunto. Y tú, como tú haces una distinción, ¿estarías dispuesto a no, evidentemente, a no sancionar a esa enorme mayoría de personas que ocupa la capucha o por cuestiones estéticas o el pañuelo o para protegerse de la hemorragia? Y sin embargo, sí hacer un tratamiento especial para quien sorprendido, tapándose el rostro, está cometiendo un delito? Pero es que eso está tipificado, si hay maltrato de obra Carabineros, si hay eso evidentemente es constitutivo de un delito. No, si estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la acción, estamos hablando del hecho de ocupar o taparse el rostro para efectos de garantizar un mayor nivel de impunidad. Es un caso similar, por ejemplo, a un carabinero que comete un delito reprimiendo de manera ilegal, cuando además es sorprendido no teniendo una identificación o teniendo una apodo. Pero muy distinto, esa persona representa a un agente del Estado. No, yo no me parece que sea un agravante el hecho de ponerse una capucha, no. Nacho, Pirincho, podemos seguir discutiendo después, ustedes pueden seguir discutiendo en la casa, en la familia. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Cívicas Cívicos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.